Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La imagen es del sábado por la noche, ya sabe a qué me refiero, ¿no? Pero las repercusiones de ese terrible asesinato de una mujer embarazada en Ecuador, a vista y paciencia de cámaras y policías, continúan. Lo peor es que un hecho así de dramático y cruel desató otro problema social. Hay que tener cuidado con estas cosas, una ola de xenofobia. El asesino, un ciudadano venezolano, mantuvo a la mujer de rehén durante 90 minutos en la ciudad de Ibarra, al norte de Ecuador. Y aunque había alertado que mataría a su víctima si no lo dejaban escapar, los policías fueron testigos pasivos del brutal ataque a la joven Diana Carolina Ramírez, que recibió varias apuñaladas. El hombre fue detenido y la mujer trasladada a un hospital donde finalmente murió. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que analiza crear un permiso especial de ingreso al país para los ciudadanos de Venezuela. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en las fronteras, dijo Moreno en Twitter, luego de este cruel homicidio. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie, agregó el mandatario. Declaraciones que fueron catalogadas por algunos medios como xenófobas, claro, porque asociar directamente la nacionalidad de alguien con la comisión de un delito es muy peligroso, es muy injusto. Se puede haber ecuatorianos delincuentes, venezolanos, chilenos, que decir, hay de todos. No tiene que ver con la nacionalidad. Entonces, asociarlo genera inmediatamente una reacción de la ciudadanía que puede ser muy peligrosa e injusta. El femicidio y la reacción del gobierno provocaron graves incidentes en Ibarra, en esa localidad, con la persecución de inmigrantes venezolanos. Claro, eso es lo que trae el racismo, la xenofobia en general, la persecución arbitraria, que fueron agredidos algunos de estos ciudadanos por otros locales, que incluso allanaron y destrozaron sus viviendas. En tanto, en Quito, una marcha convocada para protestar por un reciente caso de violación sumó el repudio contra este femicidio y reclamó medidas contra la violencia hacia las mujeres, que ese debe ser el centro de la protesta, no si es venezolano, haitiano, hondureño, chileno o de Australia. Es la violencia contra una persona y contra una mujer. Sigue la tensión entre la democracia cristiana y el Frente Amplio, producto del pacto de gobernabilidad de la Cámara de Diputados. La Mesa Nacional del Frente Amplio analizará mañana si continúa con este acuerdo administrativo. Hasta ahora, cuando uno lee declaraciones, da la impresión de que no va a haber mucho acuerdo de aquí en adelante, pero hay que esperar qué es lo que sucede mañana. Y no es lo único que ha mantenido en la palestra al partido o a partidos más emblemáticos del Frente Amplio. Nos referimos a Revolución Democrática. Sus elecciones internas han desatado una serie de declaraciones cruzadas entre algunos de sus personeros icónicos líderes más relevantes. Conversaremos de estos y otros temas junto al senador de RD, Juan Ignacio Latorre. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró hoy que la llamada Ley Machuca, que propone reservar cupos para alumnos vulnerables en colegios particulares privados, algunos llaman colegios de élite, no soluciona ninguno de los problemas de justicia del sistema de admisión. Desde Evópoli anunciaron que presentarán su propio proyecto de esta Ley Machuca, muy en línea de lo propuesto por el entonces candidato presidencial y actual senador Felipe Kast. Pero, ¿qué dicen los expertos respecto a esta propuesta? También será materia de discusión hoy en nuestra mesa de Vía Pública. Vamos a la pantalla. En la pantalla está la pregunta del día, lo cual los invitamos a participar a través de nuestro Facebook. ¿Estás de acuerdo con la Ley Machuca, el proyecto que busca reservar cupos para alumnos vulnerables en colegios de élite o en colegios particulares pagados? Si estás de acuerdo, sí. Si no estás de acuerdo, no. Vamos a la pausa y volvemos a Vía Pública.
¿estás de acuerdo con la ley Machuca? Este proyecto que busca la incorporación de al menos un 30%, bueno, esa cifra se podrá ver en su momento, en colegios particulares pagados de alumnos que provengan de medios más vulnerables. Bueno, una discusión muy interesante que la conversaremos en nuestra segunda parte aquí en Vía Pública. Pero ahora nos acompaña el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, porque RD tiene sus propias noticias, sus propias contingencias. Senador, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. A ver, yo quiero partir por lo que sucedió el fin de semana y este encontrón bastante fuerte entre un senador de la República y una dirigente aspirante al Partido de Revolución Democrática, que uno espera de verdad que fuera de la vieja política, no de la nueva política. Los términos destemplados, un poco agresivos en lo personal, ¿a qué se lo atribuye a usted? Sí, lo primero que tengo que decir es que no me gustó el tono en que sale la entrevista. Yo la había dado hace varios días, fue una entrevista larga. Bueno, una entrevista en el Mercurio el fin de semana. El día sábado, claro. No me gustó el tono y por lo mismo creo que fue ¿No le gustó desde el punto de vista de la crítica al medio, que no reprodujo el tono, o no le gustó el tono que ya es una autocrítica suya? No, autocrítica mía. Uno sabe cómo es, uno, qué sé yo, puede hablar media hora y al final te recogen una parte, las cuñas, los titulares, está bien, eso es parte de los medios. Una autocrítica mía porque en el fondo yo creo que fue un tono duro, poco fraterno con una compañera, y particularmente yo también estos días me ha ayudado a hacer la reflexión. En el fondo yo soy hombre, ocupo un lugar de poder, soy senador, el único senador del partido, del Frente Amplio, y creo que tengo que tener más cuidado, ¿no? Particularmente al referirme a una compañera. O sea, además un partido que pretende ser un partido feminista. O sea, yo creo que recojo la crítica, la asumo, y por eso también pedí disculpas por el tono. Yo creo que en ese sentido, mi opinión, digamos, la entrevista que sale al día siguiente, Giorgio Jackson, creo que el tono de Giorgio es mucho más fraterno, más constructivo, pese a que hace una crítica política que la comparto. O sea, apuntamos a la misma crítica política, digamos. ¿Cuál es esa crítica? Que ustedes estiman que Javiera Parada no genera confianza dentro del partido. Eso es una crítica política que se puede hacer con mucho respeto. Me gustaría que fuéramos al fondo de esas palabras suyas. Sí, de sectores del partido, tampoco es obviamente todo el partido, porque hay gente que la apoya y todo bien, digamos, sino que de sectores del partido y sectores del Frente Amplio. Básicamente yo creo que lo que se juega acá es que estamos en una elección este fin de semana, 25-26 de enero, y una elección por la conducción del partido en los próximos 2 años. Hay 3 candidatas mujeres, por lo tanto la próxima presidenta va a ser mujer, y eso me parece que está muy bien. Pero en el fondo, claro, lo que se juega tenemos una elección municipal, el 2020, tenemos todo lo que es el fortalecimiento del Frente Amplio. Hoy día, de hecho, cumplimos aniversarios, 2 años, se lanza un congreso político durante el 2019, nos vamos a hacer preguntas interesantes, creo yo, de la oferta que le vamos a hacer a Chile en términos de las municipales, gobiernos regionales, concejales, la relación con la ex nueva mayoría, con la centroizquierda, cuál es esa relación, coordinación, competencia. Estamos en esas preguntas, estamos en esos debates, y yo creo que Revolución Democrática juega un rol muy importante y debe jugar un rol muy importante en el Frente Amplio. Pero dentro de RD me gustaría saber por qué estima usted que Javiera Parada, textual, le voy a leer su frase, genera desconfianza en buena parte del partido y del Frente Amplio. ¿En qué se basa su crítica política? Claro, que esa conducción, en cuanto a la conducción del partido, ¿Que ella no sería capaz? No se trata de capacidad, se trata de, en el fondo, desde una tesis del fortalecimiento del Frente Amplio, ¿no? del domicilio político de Revolución Democrática en el fortalecimiento del Frente Amplio, dada la historia política de Javiera Parada anteriormente, ¿no? De su cercanía con la ex nueva mayoría, con el bacheletismo, en el fondo lo que fue... Su militancia comunista... Pero eso es muy antiguo, dado el ejemplo que puse yo en el Mercurio, en el fondo tiene que ver con... Tiene que ver con su trayectoria y cosas que ella hizo en el pasado. Recuerdo cuando ella fue electa en la Directiva Nacional 2014 y al poco tiempo renuncia y deja votada la directiva y se va al cargo de agregada cultural en Estados Unidos en el gobierno de Bachelet. Claro, eso es un hecho político y eso genera en una parte del partido, y en sectores del partido y de nuestros aliados del Frente Amplio, en sectores también, genera, claro, desconfianza en términos de una persona que va a liderar el partido, ¿no? En estos desafíos, en estos próximos 2 años. Va en esa línea, es una crítica política. ¿Qué es más grave, que haya dejado votado el partido para irse o haberse ido al gobierno de Bachelet?
Lo que pasa es que en ese momento Revolución Democrática estaba en pleno proceso de colaboración crítica y compañeros nuestros entraron al Ministerio de Educación, en distintos espacios de colaboración en el gobierno de Bachelet. Pero claro, Javiera había asumido un rol recientemente electa en la directiva y en el fondo renuncia a la directiva para irse a Estados Unidos. Yo creo que y su cercanía en el fondo con el mundo de la ex nueva mayoría. Ahora, insisto, yo quisiera, en el fondo, yo le pedí disculpas a Javiera porque creo que el tono fue poco fraterno. ¿Las aceptó las disculpas? No lo he conversado con ella. Ella le respondió de manera muy dura que usted había perdido parte de su dignidad como senador. Sí, yo, bueno, entiendo que también estamos en una contienda electoral y acá, en el fondo, sube el tono y sube... Sacan palabras. Sacan palabras y juegan las barras bravas también, ¿no? En Twitter. Está bien, y es parte del rol, yo lo recibo, recojo la crítica y hago mea culpa también y de pedirle disculpas. Mantengo la crítica política, yo creo que con Javiera yo la valoro mucho en términos su historia personal vinculada a los derechos humanos, el mundo de la cultura, etcétera, pero en la interna estamos en veredas distintas. Yo creo que es bueno en un partido también joven, nuevo, que tiene corrientes de opinión distintas, que tiene sensibilidades distintas, y eso es bueno manifestarlo y transparentarlo. Estamos en veredas distintas, sí, y yo apoyo a Catalina Pérez en esta pasada. Ahora, gane quien gane, el partido va a seguir, nos vamos a cuadrar y yo me voy a poner a disposición. Yo no sé quién va a ganar el fin de semana. En una de esas gana Javiera y me tengo que poner a disposición. En una de esas gana Catalina o gana Alejandra Millán o hay segunda vuelta. Curioso si gana Javiera, por lo que se dijeron, que sea el único senador y la presidenta del partido que debieran ser absolutamente parejas políticas súper importantes y van a tener que limar esas asperezas. Absolutamente, yo me voy a poner a disposición de quien gane de la directiva. Lo mismo Giorgio Jackson, principal referente político, también apoya a Catalina, también está en una vereda distinta, pero en el fondo no estamos acá, somos compañeros de partido, no somos adversarios ni enemigos, no hay guerra civil ni nada como algunos pretenden inflar también más allá. Lo curioso que la crítica política que usted le hace es de que hay un sector, buena parte de usted, del TRD, no confía, y del Frente Amplio, no confían en ella por su bacheletismo, porque los dejó votados y porque puede un poco jugar hacia la nueva mayoría. Y ese es parte del problema central que tiene hoy día el Frente Amplio con la ex nueva mayoría y con la DC. Pero no solo la DC, el Partido Radical, y vamos a ver qué es lo que dicen los otros partidos. ¿Usted teme que si gana Javiera el fin de semana, RD empiece a hacer acuerdos políticos con la otra oposición, como dijo Beatriz Sánchez hoy día, de hacer una suerte de que se cambie de bando, RD, que lo empuje hacia el otro bando? A ver, la directiva tiene que conducir y el partido, de hecho estamos en proceso de congreso, hemos votado mociones en el congreso, vamos a elegir un consejo político, que es nuestro principal órgano político, y por lo tanto ahí se deciden las cosas en términos estratégicos, cuál es nuestra política de alianza, cuál es nuestra política, digamos, nuestro domicilio frente amplista. De hecho, una de las cosas que se aprobaron en el Congreso Estratégico fue privilegiar primarias legales al interior del Frente Amplio. Ahora, tenemos un Congreso como Frente Amplio el 2019 y nos vamos a hacer preguntas, que por ejemplo, tenemos que abrir la puerta al Frente Amplio, ¿a quién le abrimos las puertas? Movimientos sociales, orgánicas políticas, ¿quiénes comparten nuestro proyecto? ¿Cuál es la relación que queremos tener con la centroizquierda? Coordinación, competencia ya. ¿Y quién conduce el partido? Es importante quién conduce el partido. ¿Temen que se lo lleven muy hacia la nueva mayoría, Javiera Parada? ¿Eso es parte de los temores? A ver, es el problema que tienen hoy día ustedes, por la DC les acaba de decir que son poco confiables. Sí, y la respuesta nuestra es que ellos han sido poco confiables, sus parlamentarios, algunos diputados que le han dado la mayoría al gobierno de Sebastián Piñera, lo mismo algunos parlamentarios del Partido Radical. O sea, acuerdo no va a haber, con gente que yo no confío, yo no voy a ningún lado. Usted supongo que entonces con la DC a ninguna parte ustedes. No, yo no quiero ser... Yo trabajo muy bien, por ejemplo, con Yasna Proboste en la Comisión de Educación en el Senado y ella es de la Democracia Cristiana. Yo entiendo que en la DC también hay sensibilidades distintas. Hay sectores más de izquierda, más progresistas, sectores más conservadores, sectores más anticomunistas. Eso lo vimos en la nueva mayoría. Eso ocurrió con la Democracia Cristiana, un partido fragmentado internamente. Yo no soy quien para decir con la DC no hablo. No, eso es acaba de decir que no son confiables. Sí, pero para efectos de un proyecto político común. En el fondo yo veo a la Democracia Cristiana como un partido fragmentado, que no tengo claridad de cuál es su proyecto político. Ellos optaron por el camino propio, en una de esas van a seguir por el camino propio. Y claro, y uno se pregunta si un acuerdo administrativo de la oposición es sostenible cuando tienes un grupo de parlamentarios que sistemáticamente vota con la derecha, que no hace el rol de oposición. Entonces ahí hay un problema.
Y ese es el problema que levantaron los diputados y diputadas del Frente Amplio. Se va a resolver mañana, hay conversaciones, yo voy a participar de esa conversación también y voy a apoyar lo que se resuelva. En el Senado hay otra dinámica igual, hay otra dinámica, insisto, yo me llevo muy bien con Yasna Proboste, con el senador Guanchumilla también en muchos temas, y veo que hay una tendencia de ellos más a construir con el mundo de la izquierda amplio, y en otros sectores veo más conservadurismo, y eso es así, y en los partidos políticos hay tendencias distintas, y es legítimo. ¿Hay conservadurismo en el Frente Amplio? No al nivel del conservadurismo de la ADC, pero obviamente hay sectores liberales en el Frente Amplio. ¿Ser conservador es sinónimo de algo negativo y ser liberal es sinónimo de algo positivo? No, yo no quiero acá hacer juicios de valor, quiero simplemente hacer un análisis político. En el Frente Amplio hay reordenamiento de las fuerzas de izquierda, nosotros como Revolución Democrática queremos perfilarnos como un partido de izquierda del siglo XXI, feminista, ecosocial, fuertemente vinculado a los movimientos sociales, y por eso es que es importante quién conduce el partido. Y en ese sentido, a mí me da más confianza política, no personal, no en términos de que es más amiga o me cae mejor, confianza política, Catalina Pérez. Pero insisto, quien gane, yo me voy a poner a disposición del partido y del Frente Amplio. ¿Dónde está el límite de ser oposición y dejar de serlo cuando hay votos? ¿Puede ser alguien oposición y a veces en algunos temas estar votando en coincidencia con el gobierno, aunque sea oposición? ¿O aquí hay una frontera, una muralla china? Yo soy oposición y no. Y el que se sale de ese no es traidor. Me refiero aquí en teoría, para los dos lados, cuando ustedes sean oposición o eventualmente sean gobierno. Sí, yo creo que depende de los proyectos, obviamente, pero hay una realidad política que es el gobierno del presidente Piñera no tuvo mayorías ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Pero en la práctica, y en el fondo hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados de la oposición en su conjunto, por la mesa, las comisiones, las presidencias. Pero cuando en la práctica empieza a haber un grupo de parlamentarios que además entre ellos votan distinto, no es que la bancada entera de la ADC, sino que es un grupo que vota distinto, radicales y demócratas cristianos, le dan las mayorías que democráticamente ese partido, porque no fue un partido de derecha la democracia cristiana, ellos fueron por un camino propio distinto al de Sebastián Piñera, le dan las mayorías a la derecha, entonces uno dice, a ver, este partido, ¿a qué está jugando? ¿A qué está jugando este partido? ¿Pero es un juego o es que, como viene el proyecto de ley, radicales, demócratas cristianos dicen no? Pero se empieza a negociar, y eso es la política, y empiezo a negociar y las indicaciones, y algunas partes del proyecto sí, otras no, y empiezan a conseguir votos. Y eso cualquier gobierno, sobre todo que no tenga mayoría, de lo contrario los gobiernos no podrían sacar ni un proyecto adelante si no es consiguiendo votos negociados con la oposición o con parte de ella. ¿No es acaso ese el juego de la política, el juego legítimo y transparente de la política? Sí, es diálogo, es negociación, pero la pregunta es cuál es tu proyecto político, cuál es tu convicción política. Por ejemplo, en el proyecto migratorio había claramente una oposición y organizaciones sociales, en el fondo poner encima el tema de los derechos humanos, ¿no? Incluso pedirle al gobierno que firme el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, y finalmente terminan dándole las mayorías, ¿no? Aprobando un proyecto que está muy en entredicho, incluso por las mismas organizaciones de la sociedad civil, Servicio Jesuita Migrante, distintas organizaciones que ven la migración como un problema social del siglo XXI, que hay que regular, que hay que tener una ley, pero en un marco de derechos humanos. Y uno se pregunta si partidos que son de centroizquierda o se dicen de centroizquierda, que lucharon por los derechos humanos en el pasado y hoy día frente a problemas emergentes de los derechos humanos y así otros temas, más bien se inclinan a un gobierno de derecha que pareciera ser que desprecia los derechos humanos. Uno se pregunta, a ver, ¿es confiable ese partido para hacer pactos de oposición? ¿Y partidos que desprecian los derechos humanos, ustedes también tienen algunos, y son confiables para hacer acuerdos? ¿En qué sentido, por ejemplo? No, desprecian las violaciones de los derechos humanos documentadas por organismos internacionales, para que voy a nombrar, pues Venezuela, Corea, la típica monserga de siempre. O sea, ¿dónde está el monopolio de la defensa de los derechos humanos en la derecha o en la izquierda? En todos lados hay partidarios de las dictaduras, aparentemente. Sí, pero estamos hablando de Chile, de lo que le ofrecemos a la ciudadanía cuando hacemos campañas, cuando hacemos elecciones. ¿Tienen nacionalidad los derechos humanos, senador? Yo creo que son universales, pero en el fondo uno políticamente, en primer lugar, se tiene que hacer responsable de lo que le ofrece a su país. Uno cuando hace campaña no anda diciendo, oye, yo opino tal o cual cosa de Corea del Norte, o de China, o de Cuba, o de la Pero tiene posiciones claras. Sí, claro, pero en el fondo lo que te une en política es un programa, es un proyecto político. ¿Y no las convicciones, como usted dijo recién? Y los derechos humanos, ¿qué más allá, qué más
de convicción que el respeto a la vida. Pero los problemas, insisto, en primer lugar, nosotros nos debemos, en primer lugar, a los problemas que ocurren acá en Chile, las migraciones, el pueblo mapuche, los niños en el Sename, las cárceles, la salud, la educación, las pensiones. Sí, sí. Y ahí uno tiene que preguntarse, a ver, en esto, ¿hay acuerdos? ¿Hay acuerdos? Por ejemplo, lo que se va a conversar mañana, una de las cosas es, ¿va a haber acuerdo en la reforma tributaria, en la reforma previsional, en la reforma que reemplaza el CAE? Como una mirada de oposición, de centro-izquierda. ¿Va a haber acuerdo? Hay convicciones compartidas y uno ahí le cuesta encontrar. Por eso es que nosotros afirmamos nuestro domicilio político en el Frente Amplio. Desde el Frente Amplio queremos ofrecerle al país una alternativa. Y no esta cosa como todos contra la derecha, porque parece que no hay un proyecto compartido de todo este conjunto. Pero usted, que es de la política más joven, se dará cuenta que a los que estamos fuera de la política nos llama la atención el que, así como en la derecha callan hasta el día de hoy, hay algunos que mantienen el silencio, pactos de silencio que no permiten encontrar cuerpos, eso en nuestro país, llama mucho la atención que haya personas del otro sector que critiquen eso, pero no cuando les toca a ellos. O sea, usted empatiza con el público que está viendo en la casa y dice, no calza que los derechos humanos tengan países. No calza, así como llamaban mucho la atención a este país que alguien dijera que no sabía lo que pasaba si mataban aquí en esta comuna. Había centros de detención. Hoy día los medios nos permiten ver qué ocurre en tantos países como mata gente. Absolutamente. El problema es que muchas veces hay una utilización política. Eso. Desde ciertos sectores de derecha, por ejemplo, se pone el énfasis. Ese es el punto de la derecha solamente. Que lo que yo veo de afuera es que la utilización se usa para los dos lados cuando le conviene a los lados. Y falta el respeto a los derechos humanos. Mi convicción es que los derechos humanos son universales. Ahora, claro, a mí si me ponen y me dicen solamente, oye, lo que ocurre en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. No, solamente no. Veamos Estados Unidos, veamos Colombia, veamos México, ¿no? O sea, son universales. Por eso me pregunta si tienen país, si tienen nacionalidad y pasaporte los derechos humanos. Son universales. Ahora, en primer lugar, nuestro país, Chilito, veamos aquí el listado nuestro, los problemas que tenemos en términos de vulneración de derechos humanos aquí. Sin duda. Y ahí yo creo, y echo de menos, una mirada y un compromiso, una convicción compartida del mundo de la centroizquierda con los temas pendientes y los temas de derechos humanos en nuestro país. Y por eso es que la construcción de un proyecto político no es simplemente este acuerdo administrativo o un acuerdo electoral para las municipales para ganarle a la derecha. Yo creo que acá se requiere derrotar el proyecto político de la derecha, que tiene que ver con neoliberalismo, que tiene que ver con neoconservadurismo. Discutamos eso y ahí vamos viendo dónde hay convergencia y en qué no. Juan Ignacio Latorre, senador RD, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversa en vía pública esta noche. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches. ¿Y el pronóstico para el fin de semana? Bueno, yo espero que mi candidata, la candidata que yo apoyo, Caterina Pérez, pueda ganar en primera vuelta. Pero en una de esas hay segunda vuelta. Está ya grabado el pronóstico aquí, senador. Que le vaya muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con la ley Machuca? El proyecto que busca reservar cupos para alumnos vulnerables en colegios particulares privados, colegios de élite. Hasta ahora, el 65% está de acuerdo y el 35% en desacuerdo. Pausa y volvemos en vía pública. ¿Usted vio Machuca? Es una película imperdible de los últimos años del cine contemporáneo chileno y trata un tema particular que es el que le da nombre a esta idea de ley, porque hay un proyecto, hay una idea de legislar y tiene que ver con, en su momento fue en los años 70, un experimento de dar una suerte de mezcla, integración de distintos barrios, sectores sociales en un solo colegio. Y este era un colegio, el tradicional colegio St. George, colegio privado, particular, y con este niño Machuca que entraba. Hay una película que si no la ha visto, véala ahora, no vea más esto. Cámbiese y vea Machuca. Es muy interesante. Bueno, esta idea de ley es que el 30%, o sea, más bien, en estos colegios tipo St. George, por ejemplo, no quiero estigmatizar, pero en muchos otros colegios particulares pagados, que tengan al menos 30% de niños que vengan o niños o niñas de colegios de situación vulnerable, niveles socioeconómicos distintos, para generar este efecto par. En fin, vamos a hablar con los expertos qué les parece. Valentina Paredes es directora de Espacio Público y doctora en Economía en la Universidad de Berkeley y especialista en temas de educación. Muchísimas gracias por estar aquí, Valentina. Gracias. Y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Es abogado y magíster en Derecho Constitucional. Exactamente. Gracias, Claudio, por estar aquí. Muy buenas noches. La pregunta está planteada ya, pues. Valentina, ¿estaría de acuerdo si fuese un proyecto y usted fuese parlamentaria en la ley Machuca? 30% vulnerable en colegios
particulares pagados? Colegios de élite, que se llama. Sí. Bueno, una pregunta difícil porque acá lo importante son los detalles. Sí. Así, si es que uno se abstrae del tema de financiamiento, yo estaría de acuerdo. Me gusta como ley, me gusta esta idea de entrar a estos colegios donde se está educando la élite, no solo económica, sino también política del país. Entonces, al discutir sobre qué pasa en estos colegios y cómo integrarse en estos colegios me parece muy relevante. Pero mirado desde lo que le va a pasar al colegio de élite, que es lo que vamos a hacerle a este colegio, o mirado desde cómo le vamos a ayudar a este 30% de niños para que también tenga una educación de élite. Porque puede ser planteado, ya estamos, el tema de los patines, ¿es porque queremos hacerle daño a los que tienen en la élite o porque queremos ayudar a subir a los otros? No, más bien porque queremos que la élite política y económica sea más diversa. Que no ven, o sea, si viene de estos 4 o 8 colegios, que no esté totalmente determinado por la cuna, que no sea... Pero lo que vamos a hacer es integrar al 30% a colegios de élite, pero entonces va a seguir siendo la élite, desde ahí se va a generar el mismo poder, pues no vamos a cambiar lo que queremos cambiar. Es que esto no es una solución total. Acá tenemos que separar qué es lo que estamos tratando de solucionar. Esto no nos va a solucionar el problema de educación del país. Lo que nos puede solucionar es, en parte, esta concentración de la élite, que no es lo mismo que solucionar el tema de calidad de educación a nivel país. O sea, cambia la élite, no cambia la calidad de la educación en general. Esa es su mirada. Acá el tema del éxito, tal vez en la vida, no depende solamente del talento natural de las personas, también depende en parte importante de las redes. Y entonces acá, si es que estamos integrando gente que viene de distinta cuna, por así decirlo, a este tipo de colegios, les estamos dando esta posibilidad de generar estas redes y poder ser parte de la élite del país. Claudio Alvarado. Sí, yo diría 3 cosas para comenzar la conversación. En primer lugar, me parece que en términos generales es esperable que después de llevar tantos años discutiendo sobre educación en sus distintas variantes, aparezca el tema de los colegios particulares pagados. En general han estado fuera de la discusión y es razonable, previsible que aparezcan. Ahora, en segundo lugar, sin perjuicio de eso, yo soy muy escéptico de que el mecanismo así planteado sea funcional a los propios propósitos de integración social. Digamos, yo no sé si la coacción estatal, así como así, obligada, es la mejor manera de fomentar esa integración. Y después lo tercero que quería decir es que igual aquí hay una paradoja digna de atención, o sea, que yo creo que merece mayor reflexión, y es que llevamos varios años viendo que el mundo de izquierda, centro-izquierda chileno en general, salvo contadas excepciones, es muy escéptico respecto a la participación de la sociedad civil en la provisión de bienes públicos. Y este proyecto en ese sentido es bien paradójico, porque viene a decir que vamos a subsidiar con recursos públicos a los colegios particulares pagados, los que son los más pudientes, para que provean un bien público. Y es una cuestión que yo creo que nos debería llamar la atención, no tanto por lo que pensemos de ese debate de fondo, sino porque yo creo que es sintomática de una cuestión muy profunda que tiene que ver con lo mismo que decías tú, y es que a veces pareciera que le queremos pedir demasiadas cosas a la educación. Como que queremos arreglar todos los problemas sociales, queremos meter todas las tensiones en las discusiones que tenemos a nivel global en la sala de clase. Yo creo que eso no sé si nuevamente es lo mejor que podemos hacer pensando en los propios fines que se plantean para este proyecto. ¿Valentina? Sí, acá, bueno, va a ser importante ver los mismos detalles de este proyecto, porque... es como financiar lo que dice Claudio. Sí, Claudio mencionó que el financiamiento... ¿Sería partidaria tú de financiar con fondos públicos, del erario, o más bien gastos del presupuesto, a colegios que son de la élite? Bueno, acá es bien complicado por varias razones. Primero, pensemos que el financiamiento es al arancel que cobran estos colegios. Entonces estamos dando una subvención que, por ejemplo, para el Instituto Nacional es un monto y para, no sé, cualquiera de estos colegios. Póngale. Cualquiera de estos colegios de élite puede ser... Grange, Santiago College, Verbo Divino. Aquí hay uno, pero sin estigmatizar, son muchos. Ejemplos. Sí, ejemplos. Entonces estaríamos dando para el Instituto Nacional un monto, para el Grange un monto que es muchísimo mayor, sin una justificación de fondo. ¿Por qué estaríamos subvencionando de manera distinta si acá no estamos pensando en alumnos distintos, estamos pensando en colegios distintos? ¿Cómo sería? Y entonces, si subvencionamos distinto por colegios, es complicado. Por otra parte... Perdón, y disculpa, no solo es complicado, sino que además
si esto empezara a adquirir algún grado de viabilidad más concreto, empezarían a hacerse preguntas aún más agudas. Por ejemplo, ¿cuántos recursos vamos a destinar a esto versus lo mismo que podríamos destinar con esos recursos? ¿Cuánto bien podríamos hacer en la educación municipal propiamente tal? O sea, habría una pregunta de prioridades políticas que también sería inevitable, que yo creo que haría aún más complicado. Es que Valentina lo que dijo recién, que la idea no es mejorar la calidad de la educación, es un poco romper el mapa o las redes de poder. Modificar la configuración de la élite chilena. Eso es lo que entiendo que Valentina dice, que esa es la finalidad. Es que, claro, o sea, esto no... Estamos pensando en colegios que hoy en día tienen el 8% de la matrícula. No vamos a cambiar gran cosa con ese tamaño, o sea, con ese tamaño de matrícula. Lo que pasa es que si eso es así, que me parece muy bien y es muy, digamos, adecuado para una discusión saludable, que se sinceren los propósitos, pero si eso es así, insisto, se levanta la pregunta más postergada de estos debates en los últimos años, y es si no le estamos pidiendo demasiado a la educación, si no la estamos exigiendo, la estamos tensionando demasiado para lo que puede dar. O sea, ¿es la sala de clases por sí sola el lugar para cambiar la configuración de la élite chilena? Yo entiendo que es un factor que influye y entiendo que hay que tener a la vista esos propósitos, pero no sé si es lo primero que tenemos que pedirle al sistema de educación formal que haga. O sea, estamos como obviando cuestiones más fundamentales. Pero quiero apelar aquí a la economista, a la doctora en economía, pero nos puede ayudar mucho. Hay una lógica que si yo al colegio 1, vamos, la élite, colegio 1, 2 y 3, 1000 alumnos en cada uno. A cada uno de esos alumnos, por rebalse, le tengo que sacar 300 para que entren 300 de los colegios más vulnerables. Estos 300 que salen de este colegio 1, 2 y 3 de la élite, seguramente, como esos padres tienen plata, yo tengo mis niños en colegios de élite, entre comillas, para que decirlo al tiro. Y creo que todos los políticos en el Parlamento también. Esos 300 seguramente se van a formar nuevos colegios de élite, entre comillas, que a su vez van a requerir otro 30% de niños vulnerables. Entonces, a lo mejor la masa de chilenos y chilenas que van a estudiar en colegios de mayor calidad va a ser mayor. Entonces, a lo mejor sí, no solo va a afectar al 8%, va a afectar a mucha más gente. Tú eres economista, tienes la cabeza mucho más matemática. ¿Te calza o no? Puede que afecte un poco más, pero no va a solucionar el tema. ¿Y incentivo a que gente que tenga más plata ponga más plata en la educación para abrir estos nuevos colegios para que entren los niños de élite que quedaron fuera de los colegios tradicionales? Entonces puede tener un efecto dominó interesante. Sí, acá igual si es que estamos pensando, primero es esta subvención que sea al nivel del arancel de estos colegios. La segunda posibilidad sería algo más con la ley Machuca liberal que se está proponiendo, que sería usar la subvención actual en este tipo de colegios. Y ahí, ¿a cuánto llega? ¿Ciento y tantos? ¿110, 120 mil pesos? O sea, es bastante más baja que lo que cobran este tipo de colegios. No sé cuánto vale el Grange, por ejemplo, no tengo idea, pero entiendo que en torno a 600, 700 mil pesos. Seguramente, es algo, sí, por ahí anda. Sí, por ahí anda. Con la subvención de 100, vamos a poner números redondos, de 150 vamos a ponerle. ¿Cómo pago yo el Grange? No quiero estigmatizar el Grange, perdón, al college o al colegio... No, pero se entiende. Da lo mismo, al colegio San Gabriel. Sí. ¿Cómo pago yo los 400, 500, 600, 700 mil pesos que vale? Sí. Imaginémonos por un minuto que el colegio decide hacerlo, por una razón de que tienen los valores, dar más integración social, porque hay colegios de élite que lo hacen, que tienen alumnos becados, o sea, que les cobran un arancel diferente. Pero es voluntario. Es voluntario. Acá la ley Machuca liberal que se está planteando es voluntaria. Y digamos que eso es lo que queremos analizar. Ahí también hay otro problema. El problema es por qué a estos colegios que son particulares, les estaríamos dando la posibilidad de cobrar copago y tener fondos públicos cuando tenemos colegios particulares subvencionados a los que no les estamos permitiendo hacer eso. Claro. Claro, ahí yo creo que se manifiesta como que al final del día este proyecto de ley, no obstante, puede responder a una inquietud legítima, sensata, incluso nuevamente pone sobre la mesa el tema de los particulares pagados, que extrañamente ha quedado fuera de la discusión. La verdad es que al final se presentó, digámoslo, como un empate para poner sobre la mesa una iniciativa que de algún modo contrapesara en la discusión pública lo que ha sido el proyecto de admisión justa, pero que claramente, si se ven estos detalles, no calza con lo que la misma izquierda viene promoviendo en el último tiempo. Claudia, abstraigámonos un segundito de los detalles que son muy importantes. Desde el punto de vista conceptual,
¿tú estarías de acuerdo con que hubiese en un colegio de 1000, 300 niños que no han tenido la posibilidad y que dada la realidad de sus familias no va a tener nunca la posibilidad de entrar a estos colegios de la élite? ¿Crees tú que sería justo? ¿Crees tú que sería o se le haría un beneficio y invitaría a la mesa a gente que nunca ha estado en la mesa sentada? No, así como se ha presentado, como se ha explicado hasta ahora el proyecto, no el de Felipe Cas, digamos, sino que el proyecto del mundo de centro-izquierda, yo soy muy escéptico de que sirva al propio propósito de integración social de manera tosca, obligada. Yo creo que es un fin tan loable y tan necesario que para que se verifique de manera adecuada requiere necesariamente el compromiso y mucho cuidado de parte del colegio involucrado. Entonces yo creo... ¿Qué sería tosco? Porque quedaría como... No, porque hay que pensar, chiquitito efectivamente, hay que evitar que no se produzca una especie de exclusión al interior del mismo colegio. El 30% es una cifra suficiente como para no ser el único, porque si tú dijeras uno por colegio, claro, ese niño por colegio sería raro. Claro, para ahí surgen preguntas que yo no soy experto en la materia, pero que creo que son razonables de formular al menos, que tienen que ver con qué tipo de técnicas pedagógicas y cuidados asociados podemos tener para que esa integración se dé de modo razonable, adecuado, preocupado de los propios involucrados. Ahora, ojo, dicho eso, yo creo que, así como soy escéptico del mecanismo de la coacción, yo también soy escéptico, por ocupar la misma palabra, del modo en que el mundo particular pagado ha participado de esta discusión, no ahora digo, sino que en los últimos años, que es básicamente desde el silencio. O sea, yo creo que también sería razonable esperar una actitud más proactiva de parte de ese mundo, justamente para mostrar de que hay una preocupación real por estas cosas y de que no se llegue al punto en el que esto sea una obra social. Valentina, un segundito. Sí. Pero no solamente para que sean generosos y los que están en la élite miren alguna vez el resto del país. ¿Acaso la élite no le haría bien interactuar cotidianamente con gente que ha tenido realidades distintas? Yo en principio diría que sí, o sea, si la respuesta, si tú me apretaras y dijeras sí o no, yo diría que sí, creo que tendría bastantes beneficios, en abstracto, digamos, la conexión con el Chile profundo y todas esas cosas, pero esto llevado a la situación de un niño en etapa de formación tiene que ser una intervención realizada con extremo cuidado. Aquí no estamos hablando de variables abstractas, estamos hablando de personas de carne y hueso, y de hecho las mismas historias que están detrás de estas mismas cuestiones, Pedro Machuca, sin ir más lejos, o sea, hay experiencias que han sido difíciles en la medida que esto no se hace con cuidado. Yo por eso diría, coacción estatal, así como coloquialmente a la brutanteque, no, o sea, tendría más cuidado. Y yo sí promovería que los colegios que lo deseen hacer tengan un subsidio a nivel conceptual, digo, después entramos en los detalles y es que hay que ver si los recursos se justifican. Si Espacio Público, Valentina, los invitaran a presentar, así como Espacio Público ha presentado proyectos la última semana con otros centros de estudio, ¿saben qué? La pega de marzo es, piensen lo más razonablemente posible esta idea. ¿Cómo se te ocurre que deberíamos ir planteándola o ir dándole forma? Bueno, es difícil. Pasaste un doctorado que es mucho más difícil que mi pinche pregunta, disculpa. Sí. No es difícil porque acá es verdad, o sea, me parece que es un objetivo que, estoy diciendo es difícil, pero me parece que es un objetivo que deberíamos pensar en movernos hacia allá. O sea, a mí me parece que los colegios no pueden estar pensando solamente en CIMSS-PSU, también estamos pensando en formar personas, y parte importante de formar personas tiene que ser en una sociedad integrada. No podemos seguir en la sociedad tal como estamos, tan segregada. Me parece también que esto hay que hacerlo sin la resistencia de los colegios, porque si hacemos esto con los colegios del ir resistiéndose, no es cosa de llegar y mover a un alumno de un lado a otro y decir, bueno, eso es todo. O sea, el colegio tiene que tener formas también de nivelar, de suplir lo que acá depende si el alumno parte desde chiquitito o llega más adelante, pero de nivelar, de suplir lo que no está recibiendo en la casa, de formar hábitos de estudio, por ejemplo, todas esas cosas, el colegio tiene que ser partícipe activo de ese objetivo. Por lo tanto, tiene que ser con los colegios de acuerdo. Tenemos que buscar una forma de que también los colegios particulares pagados puedan sumarse a esta discusión de cómo implementar. Por último, los dos, con experiencia política que tienen desde los centros de estudios que están, ¿va a volar esta idea o tiene que ver, como dijo Claudio en un momento, que fue como la tuya y dos más para neutralizar, para frenar el asunto de la admisión justa? De la admisión justa. Así se llamaba. Así se llamó, admisión justa, que también es discutida, para algunos es muy injusta. Pero no los invitamos a debatir eso esta noche.
¿Creen que va a volar esto? ¿Conocen el país? ¿Ustedes conocen la textura social más que nosotros? Vamos a estar hablando de educación los próximos años. Yo creo que esto no es un debate que se zanje ahora. O sea, va a ser un debate que vamos a seguir hablando. Pero yo soy también escéptico de que vuele, para responder así directamente a lo que tú preguntas, Matías, justamente por la inconsistencia involucrada de parte de los promotores, que en este caso el mundo centro-izquierda, y es que después de tantos años de desconocer la participación de los privados en la producción de bienes públicos, yo creo que el momento de verse casado ante la pregunta de que hay que subsidiar con recursos públicos los colegios más pudientes, la cuestión se va a volver, incluso para ellos mismos, muy difícil de viabilizar. Claudio, Valentina, muchísimas gracias a los dos por estar aquí debatiendo un tema que todavía me parece que es incipiente, pero que refleja también miradas país, miradas sociedad, y la educación, por suerte, toquemos vidrio aunque sea, sigue en la palestra, sigue en la discusión. Pero ojalá, pero con esto cierro, perdón, hablemos más de educación misma. Nos cuesta mucho hablar del proceso educativo y de sus requisitos y condiciones como tal. Estamos hablando siempre de lo que lo rodea y queremos que la educación y la sala de clases transforme el país. Yo creo que hay que pensar en las condiciones que hacen posible eso. Vamos a hacer. Bueno, muchos de estos colegios que son más caros, que hay más recursos para pagar profesores, capacitaciones de tecnologías y de formas de educar en otras partes del mundo, en estos colegios están ya avanzados. El pensamiento visible es uno de los temas que más en boga, más de avanzada. No sé cuántos colegios municipalizados o particulares subvencionados pueden pagarlo. Probablemente. Entonces, a lo mejor meter al 30% de los niños a exponerse a ese tipo de educación sería una gran ventaja para Chile. Los colegios más caros, insisto, donde van mis hijos, donde fui yo, por ejemplo, pueden tener las tecnologías y las tendencias de educación de punta. Los niños más marginados por nosotros mismos no les hemos dado la posibilidad. Entonces, no es una mala idea, más mezcla, ¿no? No sé, una humilde opinión. Valentina, Claudia, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Gracias. Que te vaya muy bien. Volvemos de inmediato a la pantalla, porque la pregunta del día tiene que ver con lo que acabamos de hablar, esta controvertida pero interesante ley Machuca, porque significa muchas cosas en discusión. Y de eso se trata aquí, conversar, discutir, debatir de temas interesantes. ¿Estás de acuerdo con la ley Machuca? El proyecto que busca reservar cupos para alumnos vulnerables en colegios, se le llama de elite, pero eso puede ser medio odioso, medio injusto. Son colegios particulares pagados, los colegios más caros. 65% está de acuerdo, 35% no está de acuerdo. Vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Se lo prometemos. Vamos a nuestro 24horas.cl, nuestro portal de noticias. Mire, esto ocurrió en la madrugada, que ya pasó, ya hace 24 horas aproximadamente, en Venezuela. Un levantamiento rebeldes de militares en contra de Nicolás Maduro. 27 militares detenidos. Tensión máxima en Venezuela y recién parte un mandato de 6 años de Maduro. O ahí se dialoga o va a terminar mal. Eso no hay que ser muy brujo para darse cuenta. Oposición y gobierno a dialogar, de lo contrario, estas imágenes las vamos a ver repetidas cada vez más. Y con resultados que ya sabemos, estas pistolas no son de agua. Vamos a la temperatura. Vamos con la temperatura 15,8. A ver, no, es lejísimo. 22,4. Yo siempre trato de achuntarle, pero es que aquí un microclima. 22 grados con 4 décimas en este momento, cuando faltan 6 para las 12 de la noche. Es de lo más alto que hemos leído en toda la temporada, ¿eh? Bueno, mire cómo está. 33 para mañana martes, máxima parcial. Y para mañana martes, dije miércoles. Miércoles, pasado mañana, 34. ¿Ha pensado en una sombrilla, en un jockey, en una cremita? Vaya pensándolo, porque esto hace mucho daño a la piel. Los Ángeles, región del Biobío, mañana máxima 29. Ovalle, región de Coquimbo, mañana máxima 26. Despejado los 2 días. A ver, ¿qué escuchamos? ¿Se acuerda de esta canción? Suba, maestro, por favor. No me suena, yo de ser bien franco. Estaba tratando de descifrarla mientras... No, directamente no. Vamos a retroceder hasta 1961. Un joven del Shannon buscaba una oportunidad en la música y no lo tenía fácil, principalmente por el arrollador éxito de Elvis. Claro, competir con Elvis, dígame usted si puede. Sin embargo, ese año, un día como hoy, grabó en Estados Unidos este single, Runaway. ¿Sí? Runaway. Una canción que se convirtió rápidamente en todo un éxito en las radios
y en el mercado en esa época. Estuvo en el número 1 de los Billboard de Estados Unidos y a las pocas semanas repetía el éxito en el Reino Unido, desplazando a Elvis Presley, ni más ni menos, ganando un Grammy. Bueno, años más tarde, antes de su muerte en el 1990, sería esta canción la que abriría las puertas del Salón de la Fama para Del Shannon por su aporte a la música. Con Runaway despedimos el Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Tears are falling.